La pasada estuvimos revisando la lección número 6 acerca de la antropología paulina. Bueno, los fundamentos de la antropología paulina, o bíblica más bien, se define como el estudio del hombre bajo la revelación de Dios en Cristo y la, y la Biblia. El término proviene de antropos, hombre, ¿cierto? Y logía, conocimiento. Pablo enseña esta doctrina de forma magistral, principalmente en su carta a los romanos, vinculando estrechamente la antropología con la teología. Se indica así: no somos responsables ante Dios, nuestras acciones carecen de valor. También se tocó el punto mundo, cosmos, ¿cierto? En griego. Para el apóstol Pablo, el concepto mundo varía según el contexto. Tenemos una realidad física, espacial, la cual se refiere a un sistema que opera en la esfera física. La temporalidad utiliza este término para referirse a siglos, etapas o temporadas. Y un tercer contexto, donde se utiliza esta palabra cosmos, es la soberanía divina. Aunque el presente siglo malo está influenciado por poderes demoníacos que intentan destruir la identidad del hombre, Pablo rechaza el dualismo. Dios es absolutamente soberano. Estos poderes fueron creados en Cristo, están derrotados y sujetos a la voluntad divina. Ejemplo clásico de esto, ¿cierto?, es el libro de Job, donde se ve con mucha claridad, ¿cierto?, el sometimiento de Satanás a, a la voluntad de Dios. También tenemos el pecado. El pecado, la caída en el Edén, provocó un cambio radical en la relación del hombre con Dios, consigo mismo y con los demás. Afectación integral, ¿cierto? Por el pecado. El pecado utilizó los sentidos, todos los sentidos, eh, y la facultad mental también, intelecto, razón, voluntad, conciencia, para esta rebelión contra Dios. El pecado también tiene una consecuencia de una muerte espiritual. El no creyente está espiritualmente muerto y sus relaciones están invertidas. En lugar de amar a Dios, odia a Dios. También el pecado hace una distorsión del mandato cultural. Las instrucciones, como el matrimonio y la familia, se vieron distorsionadas. Por ejemplo, Adán pasó a ser protector a cómplice y Eva de ayuda idónea a instrumento de tentación. Y finalmente el pecado establece una solución, dice: la influencia devastadora del pecado solo puede ser anulada mediante la salvación por fe en Cristo Jesús, que transforma al hombre en una nueva creación. La ley de Dios y el hombre. Pablo utiliza la palabra ley con varios matices, refiriéndose generalmente a la ley de Moisés como norma de relación con Dios. También la ley de Dios y el hombre establece una condición humana. La ley es espiritual, santa, justa y buena, pero el hombre es carnal, vendido al pecado. El hombre posee un instinto innato de rebeldía contra la ley de Dios. También tenemos la función de la ley. La ley conduce a Cristo, esa es la función que tiene, al demostrar que los méritos humanos son insuficientes para alcanzar la gracia de Dios. Y finalmente, el espíritu versus la carne. La evidencia de la salvación es recibir el Espíritu Santo, quien batalla contra la naturaleza pecaminosa, es decir, la carne, y permite al creyente cumplir la voluntad de Dios.
Ese es el resumen de la clase de la semana pasada que tuvimos, como digo, acerca del el concepto antropológico de Pablo. Y hoy nos tocaría ver la lección número 7 que trata acerca de la iglesia, eclesiología, ¿ya? Teología Paulina, eclesiología. Eh, a- a- bueno, el texto, ¿cierto? Tiene muchas referencias bibliográficas, bíblicas, obviamente. ¿Ya? No vamos a verlas todas porque sería un poquito más largo, ¿ya? Pero obviamente que ustedes con mayor tiempo pueden recurrir a cada una de ellas para poder profundizar, ¿ya? Lo que vamos a ver ahora. Entonces, a modo de introducción, acerca de la eclesiología, desde el punto de vista del apóstol Pablo, eh, la Iglesia siempre ha llevado dentro de sus orígenes un pensamiento histórico redentor, desde la realidad de que nace en el pacto de gracia hecho por Dios hacia el hombre y en Abraham y su simiente. Este pueblo escogido por Dios, su especial tesoro es no solo el pueblo del pacto, que fue establecido desde el Antiguo Testamento bajo la promesa hecha a Abraham, sino que va más allá en su cumplimiento en el avance histórico redentor, en donde muestra el plan de Dios de redención a un conjunto de creyentes individuales. Él llama, ¿cierto?, con nombre y apellido a cada uno de sus escogidos, sin importar horizontes, cultura, otros aspectos, sino una fe sincera en Cristo como único camino de fe y salvación. El doctor Julián Zuc describe de forma eficiente la realidad de la palabra iglesia. En griego es eclesia, con doble K, eclesia, en lo que respecta al pensamiento teológico reformado y que concuerda claramente con la perspectiva de Pablo. Dice, la palabra que usa Jesús, la iglesia, tiene un trasfondo del Antiguo Testamento en el que se utiliza para describir la reunión de la congregación de Israel para el culto religioso. Y tenemos varias citas ahí en Deuteronomios capítulo 4, versículo 10, Deuteronomio 9, 10, 18, 16, capítulo 31, versículo 30 y Jueces 22. Stephen usa la palabra eclesia de esta manera en Hechos 7:38 y llama, perdón, cuando llama a Israel en el desierto, la iglesia. El hecho de que las escrituras usan la palabra iglesia, tanto para Israel como para la iglesia del Nuevo Testamento, muestra que los dos están relacionados. Eso es pero sumamente importante, la iglesia es una sola. ¿Ya? Está diciendo este autor que tanto el Antiguo Testamento, ¿cierto? Desde eh, lo que está escrito, ¿cierto? En Deuteronomio específicamente, según la cita, hasta la iglesia, ¿cierto? Donde empieza en Pentecostés, ¿cierto? En el Nuevo Testamento, son una sola, están relacionadas totalmente. Luego dice, esta realidad nos afirma el hecho de que la iglesia comienza en el plan de Dios antes de la fundación del mundo y fue dada a Cristo. Veamos una cita en Efesios eh, capítulo 1, versículo 4. Efesios, Efesios 1, capítulo 1, versículo 4. Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Ah, está hablando de la iglesia.
escogidos antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, apartados, ¿cierto? Y sin mancha delante de Él. Efesios 1:4. Y su aspecto fundacional se dio en Cristo en Mateo 16:18, que dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Son las palabras de Jesús, ¿cierto? Dirigiéndose a Pedro. Debemos admitir que el concepto eclesia es ampliamente nombrado por el apóstol Pablo, teniendo diferentes matices de lo que es la iglesia en su carácter universal como comunidad que se refleja principalmente en las cartas a los Efesios y Colosenses, aunque también se refiere a reuniones religiosas como en Corinto y reuniones locales en sus distintas epístolas. Pero se debe admitir que más allá del aspecto de que se refiera a reuniones religiosas, iglesias locales o a nivel colectivo, la idea de Pablo nunca cambia en cuanto a la presentación de la iglesia como pueblo de Dios, como la comunidad del pacto. En referencia a lo dicho anteriormente, este comentario que Ridderbos hace a continuación puede quitar dudas con respecto a lo que presentó. Hablando de las variantes del vocablo eclesia, nombrado por el apóstol Pablo, Ridderbos llega a la siguiente conclusión en su pensamiento con respecto a la iglesia. Comillas. En consecuencia, vemos que para procurar la unidad y la paz en la congregación local, Pablo apela a la unidad de la iglesia en su calidad de cuerpo de Cristo, esto es, como veremos más adelante, a la unidad de la iglesia como una totalidad. Ya aparece 1 Corintios capítulo 12 y Romanos capítulo 12. El hecho de que, aparte de Efesios y Colosenses, el uso del vocablo eclesia designa preferentemente a la congregación local. No es de ningún modo determinante para la idea fundamental de Iglesia en las epístolas paulinas. Lo único que prueba es que Pablo en estas declaraciones se ocupa de las relaciones en la iglesia local, lo cual es extraño si se tienen en cuenta el propósito concreto de sus cartas, y que el apóstol, al dirigirse a estas congregaciones locales, las considera manifestación y representación del pueblo de Dios en general. El trabajo pastoral del apóstol en sus cartas es notable, y es por eso el carácter local de muchas de ellas, tratando con problemas y situaciones específicas de las iglesias. Pero en su mente el apóstol nunca dejó de tener en claro a la iglesia desde la perspectiva histórica redentora que tuvo en Dios y se cumplió y culminará en Cristo. El teólogo George Land comparte el mismo pensamiento que Ridderbos en cuanto a la concepción de la Iglesia. Desde este dice así: el uso mismo de iglesia sugiere el concepto paulino de iglesia. La congregación local es la iglesia, la totalidad de los creyentes es la iglesia. Esto nos lleva a la conclusión de que no se concibe a la iglesia de forma numérica, sino orgánica. No se piensa en la Iglesia universal como en la totalidad de la iglesia locales. Antes bien, cada comunidad, por pequeña que sea, representa la comunidad total, la iglesia. La traducción correcta de versículos como 1 Corintios capítulo 1, versículo 2
y 2 Corintios 1:1, no es la congregación corintia que se encuentra junto a otras congregaciones, sino la congregación, iglesia, asamblea, que se encuentra en Corinto. La iglesia local no es parte de la iglesia, sino que es la iglesia en su expresión local. Esto quiere decir que todo el poder de Cristo está disponible para toda congregación y funciona en su comunidad como la iglesia universal lo hace en el mundo. La congregación local no es un grupo aislado, sino que se encuentra en solidaridad con la iglesia como un todo. Esta concepción de Land, de este autor, con respecto a la iglesia, vuelve a confirmar lo que se estaba afirmando con respecto a ella. Es decir, que más allá del trato local que Pablo daba a cada iglesia, esa iglesia local es la iglesia universal, en consecuencia con el pensamiento paulino. No son variantes, perdón, no son varias iglesias segmentadas, sino que es la iglesia de Cristo. Al entender esta realidad, encuentro dos conceptos que a mi parecer dice son fundamentales dentro del pensamiento paulino sobre la iglesia. Estos son, primero, la iglesia como pueblo del pacto y segundo, la iglesia como cuerpo de Cristo. Es decir, bueno, este pensamiento, ¿cierto? Pablo lo transfiere desde, como dice, desde los primeros creyentes, desde Abraham, de ahí empieza la iglesia y continúa, ¿cierto? Con la venida de Cristo, ¿ya? Y la venida del Espíritu Santo en Pentecostés y sigue adelante. Cada iglesia local, ¿cierto? Es como un brazo de la iglesia universal. Tiene todo el poder, todos tienen el Espíritu Santo como consolador, ¿cierto? Para que podamos llevar esta gran comisión que nos dejó, ¿cierto? El Señor Jesús. Nos- Como dice acá bien claro el autor, no hay segmentación en la iglesia. Somos uno solo. Es una sola la iglesia. Muchos dirán, bueno, hay diferentes denominaciones, ¿ya? Pero todas estas denominaciones, ¿cierto? Tienen yo creo, un tronco común, que es el creer en Cristo Jesús, ¿ya? El ser escogidos por Él, en este pacto, ¿cierto? Que Él ha hecho con nosotros, en forma individual. Porque la iglesia, ¿cierto? Todos sabemos que no es el, el edificio, ¿cierto? Donde nosotros nos reunimos cada domingo, sino somos cada uno de los creyentes, ¿cierto? Que ha nacido de nuevo. Como dijo, ¿cierto?, el Señor Jesús a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo para llegar, ¿cierto?, a Dios. Sigo. Dice, la iglesia como pueblo del pacto. Esta imagen de la iglesia como pueblo de Dios tiene su principal fin en mostrar su imagen y el plan que Dios había predeterminado antes de la fundación del mundo, como comentamos anteriormente. Esta imagen nos habla de la progresión de la iglesia como comunidad colectiva de la gracia de Dios que tiene su cumplimiento en Cristo. Veamos Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, versículo 18, que dice, y yo también te digo, está hablando aquí Jesús, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y que de ella forman parte todos aquellos que depositan su fe en Él y que son bautizados en su nombre. Para el apóstol Pablo, la iglesia
era más que un grupo de iglesias locales. Era el pueblo de Dios que fue escogido para salvación según su designio. Y vamos a Efesios, capítulo 1, versículo 11. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Efesios 1:11. Y que como tal es una y universal. Cabe aclarar, como se ha dicho anteriormente, que este pueblo del pacto es parte del plan de redención establecido por Dios desde antes de la fundación del mundo. Uno de los términos comúnmente usados por el apóstol es, en sus epístolas, es el término santo, el cual nos remonta a la realidad de Israel, de Dios, del Antiguo Testamento. Este lenguaje no solo era muy común en la iglesia primitiva, sino en las primeras generaciones del tiempo bíblico, la comunidad de los santos. Un comentario de Readerbots nos aclara este concepto que estoy compartiendo. Dice término santo. Con ello se estaba remitiendo a la designación de Israel en cuanto a pueblo santo de Dios. Y vamos a Éxodo, capítulo 19, versículo 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, le está diciendo, ¿cierto?, al pueblo de Dios, un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Hay otras citas más, Levítico 11, 44 al 45, etc. Expresada también como sustantivo, los santos. Vamos a Deuteronomio 33, versículo 3. Aún amo a su pueblo, perdón, aún amó a su pueblo, todos los consagrados a él estaban en su mano. Por tanto, ellos siguieron en tus pasos, recibiendo dirección de ti. Todos los consagrados a él estaban en su mano. Aparecen otras citas más, Números 16:3, Salmo 16:3, Salmo 34:10 y Salmo 89:6, de este concepto santos, apartados, y en parte también en conjunción con el pueblo, otro concepto más, ¿ya? Pueblo, o la congregación. ¿Mm? Vemos que a partir de aquella calificación del Israel empírico, en la antigüedad se desarrolla un uso especial, a saber, la designación del verdadero pueblo de Dios que el Señor preserva y salva de la impiedad y del juicio en el cual había caído el Israel empírico, y con el cual el Señor cumplirá sus eternas promesas en el gran futuro. Isaías 4:3, que dice Isaías 4:3. Y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Se refiere a los escogidos, ¿cierto? Al pueblo santo de Dios. Hay otras citas más, ¿cierto?
Isaías 6:13, Deuteronomio 7:18 y 21. Este uso escatológico de futuro, ¿cierto? Y especial de la expresión los santos también se encuentra en la apocalíptica judía posterior y en las sectas, según se evidencia en los rollos preservados por la comunidad de Qumran. En el vocabulario paulino encontramos riqueza que nos lleva a concluir que la conexión entre el antiguo pueblo de Dios y su cumplimiento en Cristo es una progresión del plan escatológico redentor. Otra de las designaciones del apóstol Pablo con respecto al pueblo de Dios es el término escogidos. Ya llevamos tres ya: santos, pueblo, congregación, ¿ya? Y ahora escogidos. Este se encuentra en abundancia dentro de los textos del del Nuevo Testamento, pero no tiene que ver solo con la elección de Dios para salvación, sino también con el pueblo escogido del pacto. Riddenboss nos brinda esta importante información teológica. Comillas, dice él, este uso lingüístico cuyos vestigios se hallan en todo el Nuevo Testamento, como por ejemplo Mateo 24:22. Vamos a ir a Mateo 24:22, que dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Mm? Ahí está hablando Jesús, ¿cierto? Al final de los tiempos. Y los pasajes paralelos de Marcos 13, también Lucas 18:7, Primera de Pedro 1:1, Segunda de Juan 13. Y los calificativos ya expuestos provienen de la designación veterotestamentaria de Israel como pueblo escogido de Dios. De este modo, se apunta en un sentido especial al pueblo de Dios del futuro. Isaías 14:1. Isaías 14, Isaías 14:1 dice, porque Jehová tendrá piedad de Jacob y todavía escogerá a Israel y lo hará reposar en su tierra, y a ellos se unirán extranjeros y se juntarán a la familia de Jacob. Ahí está hablando de nosotros, ¿ya? Los gentiles, unidos al pueblo escogido de Dios. Somos el Israel, cierto, espiritual. Se habla de aquellos a quienes el Señor salvará de la ruina y de la perdición que vendrán sobre el Israel pecaminoso. Isaías 65:8 y 9. A distinción de aquellos que lo abandonaron. Eso aparece en Isaías 65:15 al 22. Y en este sentido se lo emplea con frecuencia en la literatura escatológica y apocalíptica posterior. El tema es bastante amplio para tomarlo en una sola lección, pero se puede entender que dentro del pensamiento paulino, de lo que es la Iglesia, de la terminología utilizada por él en las epístolas, de su trasfondo judío, no cabe duda que el apóstol está pensando en el pueblo del pacto, en el Israel de Dios, el cual fue escogido por gracia y para ser formado solo por la fe en Cristo como un don del mismo Dios. ¿Ya? Es el énfasis que el apóstol Pablo realiza
dentro de las epístolas, ¿ya? La iglesia del pacto, la iglesia que empieza, ¿cierto?, con Abraham, ¿ya? El primero que creyó, el primero que fue apartado, ¿cierto? El padre de la fe. Y todos los padres, ¿cierto? Padres espirituales que están en la Biblia, pasando, ¿cierto?, eh, por todos los creyentes en Cristo Jesús, ¿no? Que hasta ahora, ¿cierto?, están creyendo en Él, hasta el último, antes que Él llegue, ¿cierto?, y irrumpa en nuestra historia. La iglesia como cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia, indudablemente. Quien la nutre, quien la sostiene, la iglesia tiene su herencia a través de Cristo y su vida depende de Cristo. Es decir, que Él es la piedra angular de la iglesia. El autor Julián Zuck nos comparte lo siguiente, comillas, en la elección, el Padre primero eligió a Cristo, el Mesías, para que Él actúe como su representante humano, pero divino, y cabeza de la iglesia. A continuación, la iglesia es elegida en Él. Efesios 1:4. Pablo declara que los propósitos eternos del Padre se llevan a cabo por primera vez en Cristo. Vamos a Efesios capítulo 3, Efesios 3:11, que dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Cristo es el centro y objeto de los propósitos de Dios y la iglesia está incluida en este propósito porque pertenece a Cristo. Efesios 1:4 y 5. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, sigo en el versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Otros pasajes están en Romanos 8:28-29. Cristo hereda todas las cosas como recompensa por su obra, y es en la unión con Cristo y sobre los méritos de su obra que la Iglesia obtiene su propia herencia. Efesios 1:9 y 11. Efesios 1, versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entendiendo esta realidad con respecto a la Iglesia, ella es una comunidad en la cual el Espíritu es la garantía de pertenecer a este cuerpo. Se refiere obviamente al Espíritu Santo. Y en que está unida a Cristo para nutrirse. Todo creyente, ¿cierto?, nacido nuevo, tiene este Espíritu Santo. Tiene la tercera persona de Jesucristo en su corazón, ¿cierto? Y esa es la garantía de pertenecer, ¿cierto?, a la Iglesia de Cristo. Y que fue escogida por Dios o elegida para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Además de esto, el concepto paulino de cuerpo
tiene mucho que ver con la realidad de la comunión entre los miembros de dicho cuerpo, en el cual es más importante que el otro, y todos son indispensables dentro del mismo cuerpo, según 1 Corintios capítulo 12. Todo tiene su función, ¿cierto? Eh, no quiero, dice hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaban llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, para edificación. A eso se refiere el apóstol Pablo, para edificación de la iglesia. Para eso están dados los dones, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, y a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, y a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular con él como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y sigue adelante, leí hasta el versículo 13. Pero es claro acá, ¿cierto?, que Jesús no dejó solo a la iglesia. Él subió, ¿cierto?, ascendió a los cielos y está ahora sentado a la diestra de Dios Padre, como dice la Escritura. Pero no nos dejó, ¿cierto?, abandonados. Está el Espíritu de Dios, ¿cierto? El Espíritu Santo está en nuestros corazones para poder llevar, ¿cierto?, el Evangelio a otros como propósito principal de la iglesia, pero también para poder edificar unos a otros. Ninguno sobra dentro de la iglesia. Cada uno, ¿cierto?, como creyente en Cristo Jesús, como menciona Pablo acá, tiene por lo menos un don, por lo menos. Y ese don, ¿cierto?, esa persona, ese hermano o hermana, tiene que usarlo. Y usarlo no para el provecho propio, sino más bien para la edificación de la iglesia. Aquí lo dice muy claro. No hace distinción, como dice acá, sean judíos o griegos. No hay distinción, es en la iglesia de Cristo, ¿ya? Sean judíos mesiánicos, ¿cierto? O gentiles como nosotros. Todos estamos, ¿cierto?, en un mismo rango. La iglesia de Cristo es diversa no en cuanto a Dios, fe, bautismo, según Efesios 4, sino en cuanto a los miembros que la conforman de toda lengua y nación. En esta diversidad, el pensamiento de Pablo apela a la unidad de este concepto de cuerpo, ¿cierto? Hace también la similitud, ¿cierto?, del cuerpo humano, ¿cierto? Eh, el cuerpo humano, ¿cierto?, está compuesto de muchos miembros. Y cuando nos falta, ¿cierto?, una mano, ¿cierto?, porque nos hemos accidentado, ¿cierto?, en esa mano, ya, escucha que le echamos de menos. Así deberíamos decir, ¿cierto?, cuando un miembro está dolido o un miembro ha faltado, ¿cierto?, a la comunión de la iglesia. No, debería doler. Eh, dice Land, lo dice de manera magistral con la siguiente expresión. Es una unidad
que debería excluir las divisiones de la congregación local. Primera de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 13. ¿Acaso está dividido Cristo? Pregunta. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? ¿Ya? Es uno de los pecados que tiene la iglesia, ¿cierto? Las divisiones. ¿Ya? La iglesia siempre ha sido atacada. Y creo que de los ataques que ha dado como con mayor fuerza y efectividad es la división de la iglesia. ¿Ya? Dentro de una comunidad, ¿cierto? Hay conflictos. Ya hace poco, bueno, hace más de un año, ya muy de cerca, ¿cierto? En nuestras comunidades de la iglesia presbiteriana hemos visto, ¿cierto? De primera vista, ya división de iglesia. Y es muy penoso, muy triste. Y son motivos, ¿cierto?, que podrían ser subsanados. ¿Por qué? Porque no hemos sido ejercitados en el perdón, hermanos. El perdón, el ejercicio del perdón debe ser, pero algo que esté muy, muy latente en nuestros corazones, porque es fácil en las relaciones humanas, ¿cierto? El ofender a otro hermano, ¿cierto? Con nuestras palabras, nuestras intenciones, nuestra forma de poder dirigirnos, ¿ya? A los demás. Y a veces no tenemos la sensibilidad de saber que estamos ofendiendo. ¿Ya? Y el ejercicio del perdón, ¿ya? Debería ser, ¿cierto?, nuestra fortaleza. Cosa que lamentablemente, ¿cierto?, no lo hemos visto. ¿Ya? Muchas iglesias, ¿cierto?, caemos en eso, lamentablemente. Más allá de las diferentes posturas que existen como alegoría colectiva, postura católica romana, protestante mística literal, lo que la Biblia me enseña y lo que puedo entender es que el apóstol Pablo hace hincapié en Romanos como en Primera de Corintios en una relación parenética, relación entre pares, eso significa, de la iglesia. Es decir, que nos pertenecemos unos a otros en Cristo y estimularnos en Cristo a llevar adelante como cuerpo lo que Él nos pide como cabeza de la iglesia. Cristo, ¿cierto? Nuestra cabeza. La idea de cuerpo habla de cooperación mutua, de que todos los que forman parte del cuerpo de Cristo, figurativamente, nos pertenecemos y debemos estimularnos al amor y a las buenas obras. Lo, lo único, dice el apóstol Pablo, ¿cierto? No recuerdo exactamente el versículo, que dice que lo único que debemos deberle al hermano o hermana es el amor. Lo único que debemos deberle, el amor. ¿Y qué es el amor? Bueno, 1 Corintios 13, ¿cierto? El amor es sufrido, es benigno, ¿ya? Yo lo puedo resumir en una sola palabra, ¿ya? Es poner en el lugar del otro. Si yo me pongo en el lugar de mi hermano y mi hermana, ¿ya? De lo que sufre, de lo que piensa, yo de alguna manera estoy demostrando ese amor. Porque ese hermano o hermana no piensa como yo, no es como yo. Pero si me pongo en su lugar, yo de alguna manera soy empático. Esa es la palabra, empático. La realidad que nos presenta este término es que no solo se apunta a una relación de pertenencia y de estímulo unos a otros por pertenecerse,
sino que es aún más profundo. Esta realidad nace en Cristo y por medio de Cristo es que esto se puede realizar. La ecuación es: Cristo nutre el cuerpo y no el cuerpo nutre la cabeza. Esto es lo que nos comparte Rhythm en su libro, comillas. Ciertamente está claro que Pablo no infiere que la iglesia es un cuerpo a partir de la existencia de la iglesia como comunidad, sino a partir de Cristo y del vínculo que la une a Él. El significado de esta referencia a Cristo no es otro que el expresado reducidamente en las palabras, comillas: ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo. La iglesia es comunidad en Cristo, no independiente de Él. Esta realidad es crucial en el pensamiento paulino. No podemos hablar de iglesia si no hablamos de estar en Cristo. Aparte de hablar de iglesia como el cuerpo de Cristo, en el sentido de pertenencia unos a otros, de estimularnos unos a otros en la realidad de crecer en Cristo, como también que toda comunidad es cuerpo a través de estar en Cristo, hay otro concepto fundamental dentro del pensamiento paulino. Es la realidad de que no solo la iglesia es una comunidad espiritual en Cristo, es una comunidad histórico-redentora. La iglesia fue escogida en Cristo antes de la fundación del mundo. Son el pueblo especial de Dios establecida en la promesa de Abraham. Este concepto, Riddenbox lo expresa en forma sencilla pero profunda. Él dice, comillas, pero hay que partir objetando que Pablo no piensa en términos dicotómicos y que para él la palabra cuerpo no denota solo el organismo material y externo vivificado por el alma o espíritu, sino al hombre mismo, incluyendo su alma. Pero aparte de eso, la terminología mencionada hace inequívocamente claro que el cuerpo no se concibe ante todo como una unidad neumática, sino, podríamos quizá decirlo, como una unidad histórico-redentora, objetiva. Así como los creyentes pertenecen a la simiente unida, perdón, única de Abraham en virtud de su pertenencia a Cristo, del mismo modo ellos, y son de Cristo, si han nacido de nuevo, han sido hechos sus miembros y en conjunto su único cuerpo. Lo neumático es indudablemente de importancia monumental en la posterior realización de esta unidad del cuerpo. La secuencia en esta concepción no es Cristo, después el Espíritu y después el cuerpo, sino más bien Cristo, después el cuerpo en Cristo y después el Espíritu. La realidad del pensamiento paulino es muy bien descrita por Ridderbos. Cristo es el inicio de la iglesia, quien la forma y quien la nutre, quien le lleva a la realidad de comunidad, pertenencia y cooperación los unos con los otros. Es en la realidad histórico-redentora que se debe ver en la iglesia como cuerpo de Cristo. Esto también nos hace tener un concepto claro de qué es la autoridad, la fuente de todo bien para la iglesia como cuerpo, metafóricamente hablando. Para cerrar esta realidad de la iglesia como cuerpo de Cristo, será como un pasaje magistral de la Escritura dado por el apóstol Pablo, estimulando y animando a la iglesia a una profunda relación con Cristo y a través de ello con los demás miembros de la comunidad. Dice, basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado,
le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. La cita está en Romanos capítulo 12, versículos del 3 al 5. Nos debemos, ¿cierto?, unos a otros y nos debemos en amor, ¿ya? Esta pertenencia. O sea, yo creo que es importante en este punto saber, ¿cierto?, si nosotros como miembros de la iglesia, miembros activos de la iglesia, muchos líderes, ¿cierto?, de la iglesia, eh, estamos realmente eh, siendo personas que al ser apartados, ¿cierto?, por Dios para su gloria, somos objeto de edificación para nuestros hermanos. Si nuestras acciones, nuestras palabras, hasta nuestro carácter, ¿ya?, que está transformado, ¿cierto?, por el Espíritu Santo, eh, sirve de edificación, sirve de edificar a mi hermano. Y si no es así, ¿cierto?, podemos mejorar, podemos mejorar, podemos cambiar. Como conclusión a esta lección, dice, se ha tratado brevemente la realidad de la iglesia dentro del pensamiento paulino, con dos imágenes fundamentales. Una es la del pueblo, perdón, es la de pueblo, que nos remonta a la realidad histórico-redentora del mismo, de cómo Dios escogió un pueblo para sí y está llevando adelante este plan progresivo de salvación y de plenitud en Cristo a través de su segunda venida, para establecer, ¿cierto?, el reino de Dios. Y hemos tratado la realidad de la iglesia como cuerpo de Cristo. Esta imagen nos habla de la realidad de que en Cristo la iglesia nace, se nutre, se fortalece y que, no, y que unos con otros se pertenecen por la obra del Espíritu Santo en ellos y por tener a Cristo como el que guía, ¿cierto?, a la iglesia. En la escatología paulina se ve claramente que el plan histórico redentor no escapa de la realidad teológica al describir la iglesia, sino que tiene un énfasis importantísimo para lo cual muestra su valor e importancia y su realidad hasta el fin de los tiempos y de la herencia preparada en los cielos para ella. Aunque no se ha tocado distintas perspectivas de la iglesia como cuerpo de Cristo, no es menos importante saber lo que otros piensan de esta imagen, pero la intención es establecer el pensamiento de Pablo desde la perspectiva reformada en la cual estamos trabajando en todo este curso, en el cual concuerda a leer las Santas Escrituras. Ahí termina, ¿cierto?, la lección número 7. Como dice el autor acá, no se tocó todo. ¿Ya? Se tocó, ¿cierto?, solamente el pensamiento paulino, ¿ya?, de lo que es la iglesia, este cuerpo, ¿cierto?, que ha sido tomado, ¿cierto?, desde la fundación del mundo hasta nuestros días. Eh, Obviamente que hay otros conceptos más, por ejemplo, ustedes deben conocer, ¿cierto?, la iglesia visible, la iglesia invisible, ¿cierto?, dentro de la iglesia propiamente tal, ¿cierto? La iglesia particular también, otros conceptos que están dentro de la teología, ¿ya? Pero estos no se tocaron aquí, ¿ya? Como digo, son conceptos netamente desde el pensamiento paulino. No sé si hay algún aporte, consulta.
que puedas ahora comentar acerca de este lección número 7. No sé si la han repasado. Yo, hermano, hice un breve repaso de la guía de estudio ¿Ya? y al principio, en una de las partes, al principio me confundió cuando habla, dice, su especial tesoro es no solo el pueblo del pacto, que fue establecido desde el Antiguo Testamento bajo la promesa hecha en Abraham, sino que va más allá. Y ahí comienza a referirse, yo entiendo, a la iglesia como extensión de ese pacto. En un Sí. principio me resultó contradictorio. Yo pensé que quizás estaba teniendo una postura distinta a la actual que tenemos en la iglesia, cuando hacen una separación entre el pueblo de Dios como Israel y la iglesia, como que fueran dos entidades. Luego, cuando No. fui avanzando, me di cuenta de que no iba tanto por ahí. Pero ese punto, y lo que menciona usted acerca de la distinción de la iglesia visible y la invisible, me Mm, hizo plantearme que si bien el autor al final dice que aborda esto, lo que dice los escritos de Pablo desde la perspectiva reformada, mm, pienso a la vez que es de hecho la más concordante con la postura de Pablo. Claro, hay alguien que no mm, es protestante, como se suele referir a la iglesia mm, evangélica, me puede acusar quizás como de un sesgo de confirmación. mm, Pero yo pienso que ellos mismos lo admitieron de cierta forma en los documentos históricos, por poner el ejemplo de la Iglesia Católica Romana y las iglesias ortodoxas. En mm, algunos de sus documentos oficiales, sobre todo, por ejemplo, Trento, mm. anatemizan a otras congregaciones y directamente no los consideran parte de la iglesia. Sí, Existe como una equivalencia de la iglesia visible con la invisible, como que fuesen lo invisible. mismo. En cambio, desde un principio las iglesias protestantes hicieron esa distinción y me Mm, parece sumamente valioso mm, ver que la iglesia católica romana y la iglesia ortodoxa lo fueron adoptando posteriormente. mm. Para ellos yo pienso que es contradictorio, aunque no lo quieran Sí, admitir, sí, pero a mí me parece que es una confirmación de que el hecho de que esa es la forma correcta de entender la iglesia. mm, Porque si no, ahí me parecería que estaríamos contradiciendo o yendo en contra de la misma oración de nuestro Señor cuando ora por la unidad de la mm, iglesia. Si nosotros pensásemos que las iglesias verdaderamente están divididas porque existen denominaciones y mm, tradiciones, estaríamos diciendo que su oración de alguna u otra forma no fue contestada. Pero si mm, entendemos que estas distinciones de nombre no necesariamente dividen a la iglesia como cuerpo de Cristo, me parece que es la forma correcta de verlo, porque de otra mm, forma no lo entendería esas divisiones. mm. Bueno, en cuanto a la iglesia, claro, cierto que aparece desde antes de la fundación del mundo, como dice aquí el autor, ¿cierto? Porque fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Entonces, quiénes son la iglesia? Son los escogidos, los predestinados, como dice el apóstol Pablo, ¿ya? Eh, por lo tanto, esto viene, ¿cierto?, del pueblo judío, ¿ya? Abraham era, ¿cierto? Realmente no sé si era judío o no, pero venía de otro pueblo, ¿ya? Y fundó este pueblo judío, ¿cierto? El pueblo de Israel. eh, y nosotros, ¿cierto? Siendo gentiles, que hemos creído en Cristo por su gracia, eh, nacemos como iglesia, ¿ya? En Pentecostés. Podría decir que es un evento, ¿cierto? Donde el Espíritu Santo, ¿cierto? Está ahí manifestándose claramente en los creyentes. Pero como digo, la iglesia es una sola. La iglesia no puede dividirse antes de Cristo y después de Cristo, ¿ya? La iglesia como digo, una sola, es el Israel más bien espiritual, ¿ya? El Israel espiritual, ¿cierto? Es la iglesia, ¿cierto? Que Cristo ha tomado eh, como esposa, ¿ya? Y ahí está, ¿cierto? La iglesia invisible, ¿ya? La iglesia que solamente Dios conoce. ¿Quiénes son? Esa es la invisible, ¿cierto? Porque los congregantes a un culto de una iglesia local, ¿cierto? Hay escogidos y no escogidos, ¿cierto? Solamente Dios sabe, ¿cierto?, quiénes son los escogidos. Gracias,
Samuel. No sé si hay otro comentario, ¿no? Ya, parece que no. Vamos a ver, entonces, nos queda una sola lección, la número 8 ya, la próxima semana. Y vamos a ver un poquito de la asistencia, a ver esta parte administrativa, y con eso estaríamos terminando esta jornada.